Hoy es un día nuevo. Hoy es un día para gozarnos en la presencia del Señor. ¿Cuántos celebran a Cristo? Él es el único digno de alabanzas. Y hoy hay una gran verdad que tenemos que cultivar en nuestros corazones, y es: debo de cuidar la presencia de Dios. Debo de promover la presencia de Dios en mi vida. Por lo tanto, la palabra de Dios hoy va a bendecir nuestros corazones. Quiero que usted disfrute cada día más la presencia de Dios. No debemos de vivir en una atmósfera tóxica. Tenemos que vivir en el mejor lugar y en el mejor ambiente que Jesucristo ha preparado para nosotros. ¿Cuántos me acompañan a ir a esa bendición de Dios para experimentar la presencia de Dios? Aleluya. Pues vamos en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 8, donde la escritura enseña que Dios estaba con Adán y Eva en el mejor lugar que había en este planeta. Aparte de que toda la vegetación era maravillosa, la fauna, la flora, todo era equilibrado, había un huerto que Dios había preparado para el ser humano. Y Adán y Eva contemplaban la presencia de Dios en ese hermoso lugar. ¿Qué hacía tan especial el lugar donde Adán y Eva vivían en un equilibrio ecológico perfecto? Hablando del clima, se cree que la temperatura estaba entre los 21 y 24 grados centígrados. No había lluvia, no habían espinas. El hombre se paseaba con su esposa Eva. Juntos estaban viendo todo lo creado por Dios y disfrutando de toda clase de especies de árboles, de frutos. Era una vida tan maravillosa. Lo que sueña la humanidad, lo que busca la humanidad, lo que trata de construir el ser humano, son lugares preciosos. Pero no hay cosa más hermosa y preciosa que la presencia de Dios. Pero ¿qué ocurrió en aquella mañana o en aquel día donde despertaron Adán y Eva y comenzaron a experimentar algo diferente? Oyeron voces, se fueron a ver el árbol que Dios le había prohibido. Tuvieron la tentación de comer de él para ser dioses ellos mismos, porque oyeron la voz, una voz rara, una voz que les comenzó a mentir hasta que los hizo caer en la trampa. Y desde ese día hasta hoy debemos de entender que lo que más debemos de cuidar es la presencia de Dios, porque ese mentiroso tratará de alejarte de Dios. Ese engañador tratará de hacerte sentir miserable. Todos hemos experimentado ese momento tan horrible donde los demonios perturban, hablan y muchas veces han hecho fracasar al ser humano por oír nosotros la voz de ese miserable espíritu que está lejos de Dios. ¿Qué es lo que quiere ese demonio? Quiere alejarnos de la presencia de nuestro Padre. Quiere que nosotros experimentemos todo el dolor y el luto que vive el reino de las tinieblas por haberse alejado de Dios. Pero usted no pertenece a ese lugar. Usted y yo pertenecemos al reino de Dios y queremos disfrutar a Dios todo el tiempo, las 24 horas. Eso es lo que vamos a hacer, disfrutar a nuestro Padre Celestial, deleitarnos en su presencia. Génesis capítulo 3, versículo 8. Luego Adán y Eva oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios, de Jehová, entre los árboles del huerto. ¿Cuál fue el problema del ser humano? Se escondieron de la presencia de Dios. La gente le tiene miedo a la presencia de Dios por causa de la forma en que nosotros lo ofendimos. Y ahora debemos de acercarnos a esa presencia. ¿Cómo lo podemos hacer? Esa presencia que un día se alejó de nosotros porque escogimos los seres humanos el mal camino, nos fuimos cada quien por el lado que quisimos. Esa presencia nos llevó
a un momento de placer y único con Dios, pero al ausentarnos de ella, solo hemos experimentado sufrimiento, dolor y terror de los demonios. Todos los que estamos aquí desde niños hemos experimentado el vacío de nuestro corazón, el dolor y el luto de muchos hogares que se criaron con una atmósfera demoníaca y satánica como en la que me crié yo, donde los espíritus inmundos venían a atormentarme por la noche, donde no había paz en mi corazón y quería que amaneciera muy temprano por la mañana. ¿Por qué? Porque estaba rodeada mi familia de un ambiente tóxico, de todo lo que era vicio, de todo lo que era una actividad satánica como la brujería, de las discusiones y los pleitos. Era un ambiente propicio para un nido de espíritus inmundos. Así me crié yo. Y nada ni nadie lo puede quitar a uno de ese lugar. No hay distracción, no hay vicio, no hay adicción que lo saque a uno de ese reino tan oscuro y tenebroso. Es doloroso saber que la mayoría de nosotros hemos experimentado la presencia demoníaca tan fuerte que hemos oído o visto cosas en el mundo sobrenatural que nos aterrorizan, que nos llenan de miedo. Aparte de la influencia invisible de esos demonios que traen mensajes al pensamiento para frustrar nuestra vida, para hacer miserable nuestra existencia. Y hablo así porque no hay otra cosa que describir que lo terrorífico que es estar lejos de la presencia de Dios. Es doloroso. Por mucha fiesta y aljaraca que la gente quiera hacer, por mucha religión que quiera tener, o por mucho desenfreno al cual quieran llegar, porque ahora estamos llegando al colmo del desenfreno, lo que el hombre busca y necesita y está desesperado por entender y encontrar es la presencia de Dios. Y esa presencia que un día se alejó en el huerto del Edén, ahora está volviendo. Hace más de 2000 años comenzó a regresar a través de Jesucristo. ¿Y qué fue lo que ocurrió en aquella escena que voy a leer en este instante? Lucas capítulo 2, versículo 10. La presencia física de Dios vino a través de Jesucristo. Volvimos a experimentar el deleite que causa la presencia de Dios, el Espíritu Santo que trae alegría, júbilo y gozo, pero que también viene como fuego. ¿Por qué el Espíritu Santo de Dios viene como fuego? Porque quema la inmundicia, porque nos libera de toda presencia maligna, porque nos inmuniza de todo demonio. La presencia de Dios todos la necesitamos. El rico y el pobre, el blanco y el negro, las mujeres y los hombres, los hogares, las naciones. Y nosotros queremos que este país esté lleno de la presencia de Dios. Yo quiero la presencia de Dios en mi nación. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer a la manera de Dios. Lucas capítulo 2, versículo 10 y verso 11. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y oiga esto, esta bendición no es para nosotros, es para toda la nación, para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Jesucristo el Señor. Jesucristo es la presencia física de Dios en esta tierra. Volvimos a respirar el aire de la libertad, de la salvación, de la sanidad, porque estábamos plagados de demonios. Pero cuando experimentamos el cambio transformador de la presencia de Dios, ahí tenemos que estar, ahí tenemos que vivir. La gente comenzó a ver a Jesús y experimentaron la presencia de Dios. Quienes se ahuyentaron, gritaron y tuvieron que salir despavoridos fueron los demonios. Cuando Jesús llegaba a un lugar, decía
el reino de los cielos se ha acercado. Y se oían los gritos de los demonios y la pobre gente atada quedaba libre por fin. Experimentaban el poder de la salvación y de la liberación que Cristo da. Y ayer, al igual que hoy, Jesucristo sigue siendo el mismo. Él sigue liberando, Él sigue sanando, Él sigue trayendo la presencia de Dios. Yo la quiero. Abrace la presencia de Dios, no la suelte, agarre la promesa que es para usted y para sus hijos. Ya lo vamos a ver. Colosenses habla de Jesús. ¿Qué dice el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 15? Dice así: nadie puede ver a Dios, pero Cristo es Dios en forma visible. Él existe desde antes de la creación y es supremo Señor de toda ella. Jesús es la representación visible de Dios en un cuerpo físico, un cuerpo humano. La Biblia también le llama el segundo Adán. El primer Adán perdió la presencia de Dios y experimentó la presencia satánica. El segundo Adán, que es símbolo de Cristo, vino Jesús y nos enseñó la presencia de Dios. Dice otro de los pasajes: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. La gente lo quería tocar porque apenas en medio de la multitud lanzaban la mano hasta donde Jesús estaba, apenas lo tocaban, la presencia de Dios les impartía milagros y sanidades. Los leprosos recibían una piel nueva, la lepra desaparecía. Y es que cuando el pecado inmundo se encuentra con el poder de la sangre de Jesús, se quema el pecado. Y es que cuando las enfermedades se encuentran con las llagas de Cristo, las enfermedades se deshacen. Es el poder de la presencia de Dios la que repara, da alivio y trae restauración a nuestras familias. Es su presencia. Lo que más voy a cuidar en mi vida es su presencia. Ahora encontramos una sociedad desviada, desorientada, que cuida su imagen. Nuestra imagen no es tan importante. Lo importante es tener menos de nosotros y más de su presencia, de la presencia de Dios. De ahí se desprende toda nuestra bendición. Cualquier gracia y favor que ustedes vean en mí es la presencia de Dios. Pero tan pronto se va de nosotros esa presencia, somos como un tambor que suena mal, que solo hace o emite ruido. Somos predicadores vacíos, somos creyentes secos, somos vidas estériles sin la presencia de Dios. Por eso hay tantas religiones secas, iglesias áridas, creyentes mundanos, porque no apreciaron la presencia de Dios. Ellos solo se metieron en un dogma, en un formato, en una teología. Pero lo más bello es disfrutar su santa presencia. Es su espíritu noble que nos sustente, que viva dentro de nosotros. Es decirle: Señor, no importa que yo esté incómodo, pero que tu espíritu esté cómodo dentro de mí. No soy yo el que lleva el timón de mi alma, eres tú el que guía mi destino. Señor, yo quiero más de tu presencia. Moisés le dijo: si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir a ningún lugar, porque lo que hay es derrota, miseria y engaño. Sin la presencia de Dios estamos estériles. Matrimonios sin la presencia de Dios, por mucho que haya finanza, fama, fortuna, no van a ningún lado. Iglesias que tengan templos hermosos, sin la presencia de Dios, solo son paredes huecas y vacías. Pero el hombre sigue corriendo tras cosas que no son de primer orden en necesidades. Y por eso experimenta la misma desilusión, el mismo vacío,
y prueba una y otra cosa, pero no encuentra la paz que tanto anhela y la felicidad que quisiera experimentar en lo profundo de su alma. ¿Y por qué es? Porque solo Jesús es la imagen del Dios invisible. Esa presencia está viniendo con poder. La gente me pregunta: pastor, ¿qué puedo hacer para obtener más de la presencia de Dios? Bueno, lo primero que quiero decirle es que la presencia de Dios es el ambiente del cielo en la tierra. Y la falta de presencia de Dios es el ambiente del infierno en los corazones, en los hogares y en los países. Entonces la gente dice: ¿qué significa la presencia de Dios? Significa todos los beneficios del reino de Dios, viviéndolos hoy y no hasta que muramos y nos vayamos al cielo. Usted puede vivir hoy sus mejores días. Usted puede comenzar a vivir hoy sus mejores años. Usted puede disfrutar a su familia más que nunca, porque donde está la presencia de Dios, el Espíritu Santo imparte libertad, imparte vida, imparte gozo. Y eso es lo que quiero, el gozo del Espíritu Santo. Jesús se fue, pero dijo: mi presencia no se va, porque yo voy a dejar mi espíritu. Y mi espíritu habitará en sus corazones. Y cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán esa potencia. Van a tener poder. Y es que la presencia de Dios te da poder para sentir lo bueno. Poder sobre el reino de las tinieblas que tanto atormentó nuestra vida. Ese es el poder de la presencia de Dios. Y en Hechos capítulo 2, leo del verso 15 al verso 17, cuando Jesús se fue, vino el poder de la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo, irrumpió en un salón de oración, porque cuando uno va a orar tiene que buscar la presencia de Dios. Aquí no es orar con pijama y con pantufla y con una almohada abrazada. Aquí hay que levantarse y decirle: aquí estoy, voy a buscar tu presencia de verdad. No queremos cristianitos de agua de azúcar. Yo quiero lo genuino de Dios. Yo quiero la presencia de Dios. Aleluya. Esa vida tan superficial de las personas que hacen oracioncitas, ayunitos, y son todos like para con Dios, pero para sus deportes, para sus intereses, para aquello materialmente que quieren, ellos se enfocan horas y horas, pasan noches enteras. Si tienen que ver pornografía toda la noche, pasan toda la noche. Pero para con Dios hacen unas oracioncitas así, agua de azúcar. Por eso es que la presencia de Dios no ha llegado. Porque dice Dios: si ustedes me quieren, me tienen que buscar con todo el corazón, con todo el alma, con todas sus fuerzas. Ahí es donde Dios se manifiesta y los demonios salen a puntapié. Cuando una persona persevera en la presencia de Dios, no hay diablo que pueda. Es como alguien que diga: ay, hermano, ¿qué puedo hacer para que Dios se glorifique en mi vida? Es buscarlo, pero genuinamente. Ya no es jugar a la religiosidad que tenían la gente de antes. No, señor. Esto no se va. Los demonios no se van a ir con 4 cohetes y 3 bombas, ni sacando a solear a los muñecos. Ya la idolatría, eso no funciona. Ni andando con una botellita echando agua por las paredes. Más fuerte venir, más fuerte mi Dios. Nada, esos demonios no se van. Ni abriendo la Biblia en el Salmo 91, dejándola como amuleto de buena suerte. Eso no funciona. Tampoco funciona cuando la gente le dice a otro, como haraganes espirituales: ore por mí, lléveme en sus oraciones, porque en la mía yo no llevo a nadie, porque ni yo oro. Qué horrible. Eso no es cristianismo. Pero la gente ha dicho: vamos a la iglesia. Ay, qué bonitos los mensajes. Viste que el predicador. Se acabó eso. Dígale al que está al lado: hay que buscar a Dios con todo el alma, porque lo más importante es la presencia de Dios. Sin la presencia no te vistas que no vas.
¿Han escuchado ustedes sermones muy bonitos pero sin la presencia de Dios? ¿Sí? La vida está vacía sin la presencia de Dios. Puede que una persona tenga la gracia, la forma, la manera, pero esto no se trata de las cosas naturales, se trata de la vida sobrenatural. ¿Qué fue lo que hizo esa gente? En el libro de Hechos siguió las instrucciones. Les dice Jesús: vayan, se ponen a orar de verdad, buscan la presencia de Dios en ese cuarto. Y dice la Biblia que 120 personas estaban ahí en ese lugar orando, se ayudaban unos a otros, estaban apasionados por lo que Jesús les había prometido. Y de repente, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros nos enfocamos y decimos: voy a leer la Biblia de verdad, voy a cerrar ese cuarto y a deleitarme con mi Padre? De repente baja el poder de lo sobrenatural y nuestra vida anímica, sencilla, nuestra vida común y corriente se vuelve especial. Nuestra vida se vuelve un panorama del cielo en la tierra. Y la gente dirá: ¿qué tiene ese hombre? Es que está lleno de la presencia de Dios. Y eso es lo que importa en esta vida, la presencia de Dios. Dice así: estas personas, dice Pedro, cuando se levanta y aclara, no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse, porque allá en Israel antes de las 9 de la mañana no bebían guaro. Aunque aquí en Nicaragua hay algunos que lo hacen anticipadamente. Pero lo normal es lo que está aclarando Pedro. Porque esa gente que estaba llena del Espíritu Santo no parecían estar en su cabal juicio. Y ahora te vienen a decir: ay, hermano, qué desorden ustedes que están ahí en ese culto. ¿Qué hubiera pasado si ese mister que está criticando hubiera entrado donde estaba Pedro y toda esa gente borracha en el Espíritu? ¿Qué pasó? ¿Por qué para Dios la gente quiere ser formalita? Cuando uno le dice: levante las manos y adora a Dios, la levantan como pollito de sofrito. Un grito de guerra: ¡ay! Eso no es grito de guerra, ese es grito de dolor. Dance para el Señor. Y parece que los amarraron de los 2 pies. Pero para sus cosas, ellos no critican cualquier género musical, por promiscuo que sea. Pero para las cosas de Dios dice: yo para las cosas de Dios soy serio. Sos tan serio que los demonios te han vuelto serio. Es el momento de disfrutar el gozo de Dios. ¿Qué es lo que había ahí? Borrachera. ¿Qué es lo primero que inhibe a un borracho? ¿De qué se inhibe un borracho? De vergüenza. No le da vergüenza nada. ¿Lo ha oído usted a las 12 de la noche a los borrachos haciendo escándalo? Y uno les dice a las 12 de la noche: cállese. ¿Qué? A mí no me calla nadie. Los borrachos están inhibidos. Por eso lo primero que tiene que hacer Dios para encontrar nosotros la presencia de Él es quitar todo tabú mental, todo formalismo, y nos vuelve personas que no le tenemos vergüenza a nada. Vivimos una vida libre en Cristo. Este es el tiempo donde Nicaragua va a experimentar en las calles ese movimiento glorioso del Espíritu Santo como nunca antes se ha visto, porque nosotros vamos a presionar y empujar hasta que la presencia de Dios venga sobre cada ciudadano de este país, porque lo más importante es tener la presencia de Dios casa por casa, hogar por hogar, familia por familia. Eso es lo más importante. Aleluya. Gloria a Dios. Qué hermoso lo que está ocurriendo en Hechos capítulo 2, cuando dice el apóstol Pedro: no, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne.
les pregunto en esta mañana, ¿con qué está vinculada esa manifestación del Espíritu? Con borrachera, con alegría, con júbilo, con gozo. Y el gozo se vinculó históricamente con la alegría del alma. ¿De dónde emana el gozo? De aquí interiormente. O sea, con la celebración espiritual, con el poder del Espíritu Santo, es que el gozo de Dios se manifiesta en nuestros cuerpos, en nuestras vidas. Según Pablo lo dice en Gálatas 5:22. Así que el cristianismo experimenta el gozo al contemplar la grandeza del reino de Dios. Es como entrar en un ambiente donde hay fiesta. No puede haber luto, no puede haber tristeza, porque la atmósfera del cielo bajó a la tierra para que la gente salte, grite, se alegre, para que la gente comience a experimentar días diferentes, para que se vaya el dolor, la preocupación, el estrés se va. ¿Sabe lo que ocurre con la risa? Está comprobado que la risa, el que ríe, ríe y ríe, baja de peso. ¡Wow! ¡Qué revelación la que les acabo de dar! ¡Aleluya! Ríase, hermana, ríase. Le conviene. Me conviene a mí reír. Te baja de peso. Te quita el estrés. Y es un remedio porque la risa levanta el sistema inmunológico. Aleluya. ¡Woo! Usted ha visto esas personas que tienen una cara de cuchara volteada. ¿Le ha visto la boca? Para abajo. El rostro marca la diferencia entre el que es feliz y no lo es. ¿Por qué? Porque después de tantos años los músculos se encogen y se quedan paralizados cuando no hay risa. Pero cuando nosotros reímos es cuando más accionamos músculos que por años estaban ahí sin hacer nada. Pero ¿por qué ocurre esto de la atmósfera del cielo? Es porque el cristiano experimenta el gozo al contemplar la grandeza de Dios. Es como entrar en la fiesta, en el ambiente en que Dios vive. Dios no vive triste. Dios no vive preocupado. Dios no vive pensando cómo les voy a dar de comer a mis hijos. Él es un padre maravilloso que nos enseña que sus hijos tienen todas sus promesas y que debemos de vivir en el mejor ambiente, que es el ambiente de júbilo. El apóstol Pablo dice, nuevamente os digo, regocijaos. ¿Por qué lo dijo? Lo dijo cuando estaba en la cárcel. Regocijaos. Pablo no era un mentiroso. Pablo aprendió a regocijarse en los momentos difíciles. Dice la Biblia que en una de esas ciudades donde predicaban, lo golpearon, los azotaron. A Pablo y a su amigo Silas los metieron al calabozo. En la cárcel de más adentro, donde huele, ya usted sabe, inmundamente, porque no habían ni baños. Y ahí los demás presos oyeron a Pablo y a Silas cantando alabanzas, gozándose en el Señor. ¿Cómo es posible que la gente pueda gozarse cuando otros están experimentando tristeza, inseguridad, terror de una plaga como lo era el COVID? ¿Cómo es posible? Porque ellos no estaban en el ambiente natural. Ellos trajeron el cielo a la tierra. Porque cuando uno experimenta la presencia de Dios, el cielo está presente en el lugar donde estamos nosotros. Y las puertas del infierno no pueden prevalecer contra tu vida. Y Pablo y Silas cantaban y gozaban alegremente. ¿Y qué fue lo que ocurrió a causa del movimiento que generó la presencia de Dios? Se abrieron las cárceles, no solo la de Pablo, todas. Se le cayeron los grillos, las cadenas de las manos y de los pies, y salieron liberados por el poder de Dios. Y es que la presencia de Dios quita las cadenas, rompe los yugos. Diga el débil, fuerte soy. Diga el que está atado, libre soy. Diga el enfermo, sano soy. La presencia de Dios hace que todo cambie en un momento. El infierno sale huyendo. Pablo y Silas estaban liberados. Los demás presos estaban liberados. ¿Qué fue lo que los liberó? La presencia de Dios.
¿Se imagina un hogar lleno de la presencia de Dios? Entonces yo tengo cuidado hasta de lo que se dice en esa casa donde vivo. Yo tengo cuidado de lo que se ve en los celulares. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios hay que cuidarla. Es lo más valioso de nuestra vida. Al diablo le gusta que la gente se sienta culpable, miserable, que la gente se sienta sucia. Al diablo le gusta acusar a las personas. Pero la presencia de Dios nos dice: en este ambiente es que yo quiero que vivas. En este ambiente quiero que disfrutes a tu familia. En este ambiente quiero que celebres conmigo y te deleites todos los días de tu vida. Ahí entonces no hay demonio que pueda detenerte. ¿Qué dice la palabra del Señor? Bueno, que el gozo constituye un mayor grado de regocijo que la misma alegría. La presencia de Dios dominará toda la tierra. La gente me dice: pastor, estamos viviendo los últimos días que escribió Juan en el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Sí, exactamente. Ahora, ¿quién escribió Apocalipsis? ¿Dios o el diablo? Dios. Entonces no es un libro para preocuparse, es un libro para entenderlo, porque es interpretativo y nos habla de que los transgresores llegarán al colmo. ¿Por qué la gente está actuando de manera irracional? Porque cuando los demonios meten sus garras en la mente de la gente, los perturban, les distorsiona la identidad, los hacen pensar cualquier basura, porque Satanás está arrinconado, porque está viniendo la presencia de Dios sobre los pueblos, sobre las naciones. Esa presencia que un día se alejó en el huerto del Edén, ahora está regresando para apoderarse de todo el planeta. Toda la tierra va a conocer el movimiento más grande de la presencia de Dios. Toda la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Viene la presencia de Dios. Huyan los demonios, huya la miseria, huyan las ataduras. Viene la presencia de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor en el libro de Salmos, capítulo 96? Versículo 11 en adelante está profetizado lo que va a suceder en nuestros países. Y esto lo tiene que oír la Organización de las Naciones Unidas, porque la Organización de las Naciones Unidas se ha prestado para muchas leyes inmorales, absurdas, para el secuestro de niños. ¿Por qué? ¿Por qué no permiten las películas que nos están hablando de la realidad de millones de niños que son secuestrados? ¿Por qué quieren censurar eso? Porque los demonios dicen que no sepan los seres humanos que hay una presencia que les da paz, que les da gozo, que los liberta, que rompe las ataduras. Por eso hay una mayor lucha en este instante sobre la faz de la tierra. Díganme cuándo en la historia del ser humano se habían creado leyes tan absurdas. Y la gente dice: ¿por qué pasa todo esto? Porque se levanta una generación que trae la presencia de Dios y los demonios están siendo arrinconados, porque les queda poco tiempo a los diablos, les queda poco tiempo a los espíritus inmundos. Ellos saben que la hora está llegando. Descubramos esta profecía del Salmo 96, verso 11. Que se alegren los cielos, que grite la tierra de alegría, que ruge el mar con todo lo que contiene, que canten alegres los campos con todo lo que hay en ellos, que griten de alegría todos los árboles del bosque, que canten en presencia de Dios, que viene ya para gobernar al mundo. Dios gobernará con verdadera justicia a todos los pueblos de la tierra. Por eso los demonios están chillando, por eso los demonios están ahuyentados y dicen: ¿qué hacemos? Metamos a la sociedad en la miseria más grande. No, Señor, tu casa y tu vida y tu familia son del Señor, y vamos a salvar naciones discipulándolas en el nombre de Jesús.
Vamos a salvar naciones. Por eso se levanta un ejército que está aquí en esta mañana. Un ejército de salvación, de liberación, de sanidades. Y cada día se prepara más la gente. Que se queden sentados los cristianos tibios. Que se queden sentados los cristianos apagados. Pero se levanta una generación avivada, apasionada radicalmente por Dios para ir y llevar las buenas nuevas de salvación. Ese es el cristianismo de hoy. Gloria a Dios. Aleluya.